Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a hacer una clase de física del tema de lo que es electrostática parte 2, ¿ya? Así que les invito para que puedan ver este canal y también se pueden suscribir al canal. Así que recordando que la electrostática estudia las cargas eléctricas. Para poder entender el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a hacer una pequeña comparación, ¿ya? Ustedes saben que alrededor de un imán, ¿qué se crea? Se crea un campo magnético, ¿ya? Muy bien. ¿Qué sucede cuando nosotros acercamos un cuerpo, un metal para ser más específico, al imán? Hay una fuerza de atracción, ¿ya? Entonces, señores, al igual que el imán crea a su alrededor un campo magnético, también una carga eléctrica a su alrededor crea un campo eléctrico, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico es una forma de existencia de la materia que rodea una carga, ¿ya? O sea, cada carguita a su alrededor va a crear un campo eléctrico. ¿Cómo nosotros podemos ver la manifestación de este campo eléctrico? Es muy parecido al campo magnético. Esta carga va a ejercer una fuerza de atracción o repulsión. Haciendo, por ejemplo, ¿no? Frotando el lapicero y una hojita, ¿ya? Nosotros frotamos el lapicero en el cabello y le acercamos a una hojita. ¿Qué sucede? El lapicero en algunos casos atrae a la hoja. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque en este caso, ¿no? El lapicero se ha cargado eléctricamente y ha creado a su alrededor un campo eléctrico. Y debido a ese campo eléctrico es que atrae, ¿no? A la hojita, ¿ya? Obviamente teniendo en cuenta que en este caso dos cuerpos de diferentes signos se atraen. Muy bien, señores, entonces el día de hoy vamos a hablar del campo eléctrico. ¿Qué cosa es el campo eléctrico, señores? Alrededor de la carga se crea un campo. Ese campo que se crea se conoce como campo eléctrico. ¿Cómo se manifiesta ese campo eléctrico? Por la fuerza que ejerce esta carga, ¿no? A otro cuerpo, obviamente, que se le puede acercar, ¿ya? Ahora vamos a hablar en este caso de la intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial, ¿ya? Al indicar que es vectorial, se tiene que graficar, ¿sí? Hay que graficarlo teniendo en cuenta, en este caso, la carga, el signo de la carga, ¿no? Si la carga es positiva, ya se grafica, en este caso, la intensidad de campo eléctrico hacia afuera, ¿ya? Si la carga es negativa, se grafica ingresando a la carga, ¿ya, chicos? Entonces, la intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial, repito, ¿no? Por ejemplo, acá, como la carga es positiva, sería saliendo o entrando. Sería saliendo. Entonces, la intensidad de campo eléctrico lo graficamos saliendo, ¿ya? Como la carga es negativa, la intensidad de campo eléctrico se grafica ingresando. Muy bien, señores. Repito entonces esta parte para que quede claro. La intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial, se grafica dependiendo de la carga. Si la carga es positiva, saliendo de la carga. Si la carga es negativa, entrando a la carga. ¿Y qué es la intensidad de campo eléctrico? Utilizamos para cuantificar el campo eléctrico, o sea, para medir el campo eléctrico. No es que la carga a su alrededor crea un campo eléctrico. Ese campo eléctrico se puede calcular, se puede cuantificar, se puede medir. ¿Cómo se mide? Con la intensidad de campo eléctrico. ¿Y cómo se halla la intensidad de campo eléctrico? ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula de la siguiente manera. La constante de Coulomb, que ya lo conocen ustedes, que equivale a 9 por 10 a la 9, por el valor absoluto de la carga que está creando a su alrededor un campo eléctrico, ¿ya? Y obviamente estamos calculando a una cierta distancia de esa carga, estamos calculando la intensidad de campo eléctrico. Por lo tanto, sería constante de Coulomb, valor absoluto de la carga, entre la distancia en la cual se está calculando al cuadrado. Cabe recordar que la carga debe expresarse en Coulomb, porque ya lo hemos indicado en la parte 1, cuando estudiamos electrostática parte 1, y la distancia debe estar expresado en metro. Si está en centímetro, hay que pasarlo a metro. Y la unidad de la intensidad de campo eléctrico es newton metro. En realidad, lo que estamos calculando es el módulo de la intensidad de campo eléctrico. Si pide hallar la intensidad de campo eléctrico, tienes que poner el módulo y además el sentido, ¿no? Si la carga es positiva, si por ejemplo no sale, ¿no? La intensidad de campo eléctrico, pongamos que no salga 80 newton coulomb, y la carga es positiva, entonces saliendo, una flechita saliendo, ¿no? Hacia la derecha. Si la carga es negativa, colocamos 80 newton coulomb, pero la flecha ingresando, ¿no? O sea, hacia la izquierda. Dependiendo de la ubicación de la carga, ¿ya? ¿Sí? Va a depender mucho de la ubicación. Entonces acá saliendo y en este caso entrando hacia la carga. ¿Ya, chicos? Entonces, que quede claro que una carga eléctrica, ¿qué crea a su alrededor, chicos? Crea el famoso campo eléctrico. Ese campo eléctrico se puede medir, se puede cuantificar. ¿Cómo se calcula? Con la intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico me permite calcular, medir el campo eléctrico. Y la fórmula para calcular, para medir el módulo de la intensidad de campo eléctrico se calcula, ¿no? Constante de Coulomb, valor absoluto de la carga, entre la distancia al cuadrado. ¿Ya, chicos? Acá te pongo algunos prefijos para que puedas tener en cuenta. Es importante conocer estos prefijos. Mili, que equivale a 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9. Están sus símbolos con los cuales se utilizan. Muy bien, señores. Entonces, que quede claro, ya, que quede claro que una carga que crea a su alrededor un campo eléctrico. Ese campo eléctrico se puede cuantificar, se puede medir con la intensidad de campo eléctrico y la intensidad, el módulo de la intensidad de campo eléctrico se calcula con esta formulita. Como último punto dentro de este tema, vamos a hablar del campo eléctrico uniforme, ¿ya? El campo eléctrico, chicos, se grafica uniforme con estas flechitas paralelas, ¿ya?
estas flechas paralelas me indica que este campo eléctrico es uniforme, ¿sí? Y se cumple algo importante aquí. En cualquier parte de este campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico es igual, su módulo, ¿no? Entonces, si la intensidad de campo eléctrico en el punto P es 80 Newton Coulomb, en el punto M también será 80 Newton Coulomb, ¿ya? Entonces, ese es un dato importante a tener en cuenta con respecto al campo eléctrico uniforme. Se le llama uniforme, repito, porque las líneas de fuerza son paralelas, así se grafica, ¿ya? También se cumple algo muy importante aquí. Mira, en este campo eléctrico uniforme vamos a introducir una carga, ¿ya? Una carga Q, ¿sí? Y el campo eléctrico le va a ofrecer una fuerza a esa carga. Esa fuerza se grafica si es positivo la carga en el mismo sentido del campo eléctrico, si es negativo en sentido opuesto al campo eléctrico. Y esa fuerza que le ofrece el campo eléctrico se puede cuantificar, se puede calcular. ¿Cómo se calcula? La fuerza que le ofrece el campo eléctrico a la carga se calcula intensidad de campo eléctrico por el valor absoluto de la carga que se está introduciendo, ¿ya? Así la forma como hallamos la fuerza que ejerce el campo eléctrico a la carga, ¿correcto? Y para que la memoria no te falle, mira, acá hay una mnemotecnia, mira. Quiero estudiar física. Listo, lo máximo, ¿ya? Así es como puedes recordar esta formulita en tu examen de admisión cuando te pones nervioso, ¿no? Quiero estudiar física. ¿Para qué sirve? Para hallar la fuerza, en este caso, que le ejerce el campo eléctrico uniforme a esta carga, ¿no? ¿Ya? Esa fuerza obviamente se la debe medir en Newton, la intensidad de campo eléctrico ya lo conoces, Newton Coulomb, y la carga debe estar expresado en Coulomb. ¿Ya, chicos? Entonces, con esto estaríamos ya terminando esta partecita, ¿ya? De lo que viene a ser electrostática parte 2, hablando de campo eléctrico. ¿Qué tal, chicos? Complementando la parte teórica, vamos a desarrollar algunos problemitas que vienen a ser de la intensidad de campo eléctrico. Para lo cual vamos a leer la pregunta número 1. La pregunta número 1 nos dice, nos pide ya la intensidad de campo eléctrico de esta carga, que en este caso tiene un valor de 2 más 2 microcoulomb. En el punto P, nos pide hallar la intensidad de campo eléctrico. Debes recordar que para hallar la intensidad de campo eléctrico se usa la siguiente ecuación, bueno, el módulo de la intensidad de campo eléctrico. Constante de Coulomb por el valor absoluto de la carga entre la distancia al cuadrado. Esa es la ecuación que te permite hallar la intensidad de campo eléctrico. Por lo tanto, vamos a reemplazar para poder hallar su módulo. La constante de Coulomb es un valor que equivale a 9 por 10 a la 9. Valor absoluto de la carga vale 2 microcoulomb. Valor absoluto sería 2 microcoulomb. Debes recordar que el prefijo micro equivale a 10 a la menos 6. Entonces sería 2 por 10 a la menos 6 la carga. Entre la distancia al cuadrado. La distancia está expresada en centímetros, así que hay que pasarlo a metros. O en este caso reemplazamos el prefijo centi, que vale 10 a la menos 6. Todo esto sería la distancia elevado al cuadrado. Operando esto, chicos, la intensidad de campo eléctrico, el módulo de intensidad de campo eléctrico, nos estaría saliendo 9 por 2, 18, por 10 al cubo. Restamos los exponentes, ¿no? En este caso, 9 menos 6, ¿no? Sería, en realidad, 9 más menos 6, ¿no? Más por menos, menos. Y sería 10 al cubo. En la parte de abajo me estaría quedando 30 al cuadrado, me saldría 900 por 10 a la menos 4. El módulo de la intensidad de campo eléctrico me estaría saliendo, en este caso, puedo eliminar 2 ceros arriba y abajo. Aquí me estaría quedando solamente un 0. Por lo tanto, 18 entre 9 me estaría quedando 2. 10 a la menos 4 estaría subiendo como 10 a la 4. Por 10 a la 1 sería 10 a la 5. Pero hay que darle forma para poder expresarlo en kilonewton. El 10 a la 5 lo voy a descomponer como el 10 al cuadrado por 10 al cubo. Y por acá debes recordar que 10 al cubo equivale a kilo. Entonces sería 2 por 10 al cuadrado, saldría 200 kilonewton por coulomb. Ese sería el módulo de la intensidad de campo eléctrico. Pero como me piden allá la intensidad de campo eléctrico, tengo que graficar la intensidad. Cuando la carga es positivo, la intensidad de campo eléctrico se grafica saliendo de la carga. Por lo tanto, la gráfica, la dirección sería hacia arriba. Y la respuesta saldría la de 200 kilonewton por coulomb hacia arriba. Vamos con la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos piden allá la intensidad de campo eléctrico en el punto M. En este caso, si observamos la pregunta gráfica, tenemos dos cargas. Cada carga crea su propia intensidad de campo eléctrico, así que voy a hallar la intensidad de campo eléctrico de cada carga. Primero lo voy a graficar. La carga 1 es positivo, por lo tanto su intensidad de campo eléctrico sería saliendo de la carga. Igual, la carga 2 también es positivo, se grafica saliendo de la carga. Por lo tanto, la intensidad de campo eléctrico en el punto M saldría restando ambas intensidades de campo eléctrico. En este caso, intensidad de campo eléctrico 2 menos la intensidad de campo eléctrico 1. Por lo tanto, voy a hallar la intensidad de campo eléctrico de la carga 2, que sería la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, por el valor absoluto de la carga 2. La carga 2 sería 4 por 10 a la menos 8. Todo esto entre la distancia, que sería 2 al cuadrado. Recuerda que de la carga 2 al punto M la distancia es 2 metros. Con este 4 se va, por lo tanto me estaría quedando 9, 10 a la 9, por 10 a la menos 8 me sale 10 a la 1. Esto me estaría saliendo 90 Newton Coulomb. Ese sería el módulo de la intensidad del campo eléctrico de la carga 2. Ahora, hallemos la carga 1. El módulo de la intensidad del campo eléctrico de la carga 1 sería constante de Coulomb, sería 9 por 10 a la 9, por el valor absoluto de la carga 1, que sería 2 por 10 a la menos 8. Entre la distancia que está separada, entre la distancia que hay de la carga al punto 1, 3 metros, elevado al cuadrado. 3 al cuadrado, 9 con este 9 se va. Por lo tanto, me estaría quedando 2 por 10, esto me estaría saliendo 20 Newton Coulomb. Pero a mí me piden hallar la intensidad de campo eléctrico en el punto M. En el punto M vendría a ser la resta de la intensidad de campo eléctrico de la carga 2, que sería 90 Newton Coulomb, menos
20 Newton por 1. Y esto me estaría saliendo, el punto M, la intensidad del campo eléctrico, sería igual a 70 Newton por 1. La respuesta saldría la B. Pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta nos dice que hay una esfera ya que tiene una masa de 0,2 kilogramos. Con esta masa voy a hallar el peso. Recuerda que el peso se calcula masa por gravedad. Por lo tanto, me estaría saliendo 0,2 por 10 sería 2 Newton. Recuerdas que el peso se grafica con una flecha hacia abajo. Acá hay una carga, ¿ya? Si observamos la gráfica tenemos un campo eléctrico uniforme. Debes recordar por teoría que cuando nosotros introducimos una carga a un campo eléctrico uniforme, el campo eléctrico uniforme es una fuerza. Esta fuerza se puede calcular de la siguiente manera. Es igual a la intensidad de campo eléctrico por el valor absoluto de la carga. ¿Ya? Esto lo hemos explicado en la teoría, así que lo puede revisar la parte teórica y puede entenderlo mejor. Voy a hallar esta fuerza sería igual a la intensidad de campo eléctrico, que ya me da la pregunta, que sería 4, y la carga sería 5. Caso, el campo eléctrico a la carga saldría una fuerza de 20 Newton. Y colocamos acá. Y también debes recordar, ¿no?, que como acá hay una cuerda, hay una tensión, justamente me piden hallar el módulo de esa fuerza de tensión. ¿Cómo se grafica? Sobre la cuerda saliendo del cuerpo. Y para terminar, se cumple, ¿no?, que si está en equilibrio, como lo indica la pregunta, se cumple, ¿no?, que las fuerzas que van hacia arriba deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Fuerzas que van hacia arriba sería la tensión, y fuerzas que van hacia abajo sería el peso, que vale 2 Newton, y la fuerza que hemos hallado, 20 Newton. Por lo tanto, la tensión sería igual a 22 Newton. Entonces, chicos, no se olviden, ¿ya?, que si nosotros introducimos una carga a un campo eléctrico uniforme, este campo eléctrico uniforme le ofrece una fuerza. Esa fuerza se calcula la intensidad del campo eléctrico por el valor absoluto de la carga. Y como está en equilibrio, fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a fuerzas que van hacia abajo. Y ahí puedes hallar la tensión. Con esto estaría quedando ya, chicos, aclarado, creo, ya mejor la parte teórica. Y espero que les sirva este contenido y les sea de gran ayuda. No se olviden, chicos, de suscribirse al canal y darle un like a este video. Muchas gracias.